nombre es Linares, damos la bienvenida, director del periódico Anticipos y a su vez autor de un libro autobiográfico respecto al señor, el ex intendente César Víctor Villegas, a quien si desea le cedemos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el libro es de Villegas, es una autobiografía, así que eso es lo que él tenía para decir y está escrito en primera persona. Yo por la edad que él tenía, lo que hice fue ayudarlo a través de entrevistas, desgrabarlo, corregirlo, completar algunas cosas con él, pero es su libro y es su testimonio. Sí, yo quería hablar sobre el pedido que hice de que el paseo en Aedo se llame César Víctor Villegas, no solamente porque fue un gran intendente, porque decir que fue un gran intendente, la verdad es bajarle el precio a Villegas. Villegas fue el primer intendente moderno, el primer intendente del siglo XX que tuvo Morón. Fue el que mete a Morón en el siglo XX y yo voy a explicar por qué hace esto Villegas y cómo lo hace. Con hechos que no se conocen del todo, y es toda una pelea que él tiene con Hurlingham, pero esto lo cuento al final. Tampoco quiero que lleve este nombre solamente porque nació en Aedo, que sí se lo merece por eso, por la reafirmación que hizo del territorio. Villegas empieza a pelear de adolescente y no pelea con cualquiera, pelea con los conservadores y pelea contra el fraude, contra personas que ganaban elecciones mediante el fraude, bajo la mentira. Ahí está la pelea, la gran pelea de Villegas. Y esto es lo que nos quisieron enseñar en Morón, y se reafirmó durante la última dictadura militar a través de textos históricos que acá están y que los traje por si alguien los quiere ver, y que no son hechos por ninguno de nosotros, fueron hechos por Alberto Lacoste, por Coria, por esos historiadores que plantean que los grandes hombres de Morón fueron el gobernador Fresco y el intendente Amato, que eran dos conservadores, eran dos fraudulentos y llegaban al poder mintiendo y apretando a la gente y no dejándola votar. Contra esto peleaba Villegas en ese momento, obviamente, cuando era un adolescente de la Unión Cívica Radical, porque no existía el peronismo, ¿no? Todos saben que militaba en la UCR, que trabajaba junto al ingeniero Guatti, que nunca tuvo nada que ver con los conservadores, aunque, bueno, ya en el mandato después los indulta políticamente, ¿no? Porque los conservadores ya no son más rivales para Villegas. Para Villegas lo que es rival es el atraso. Esos eran rivales, y porque a partir de la gestión que él inicia ya no hay posibilidades de fraude. Entonces, ahora, en estos libros que yo nombro, uno es de Edgardo Coria, es un libro bastante grande que se llama Compilación Histórica de Morón 1583-1950, hasta plantea que acá, el día que Amato le interviene en el municipio, porque Amato no se fue por la Puerta Grande, Amato se fue intervenido de acá, se fue intervenido por otro gobierno fraudulento, que es el gobierno de Ortiz. Cuando se va intervenido, yo no tengo el dato confirmado, pero se ve intervenido por un problema de fondos aplicados a obras que nunca llegan. Se ve intervenido, y lo que dice Coria es que Morón hubo prácticamente un 17 de octubre, con Amato en el balcón y 5.000 personas en la calle vivándolo. No hay ningún testimonio, excepto el de Coria, que diga esto. Tan siquiera el de Amato, que murió en el hospital de Morón, y dijo que había muerto pobre, que se arrepentía, ¿no?, de la causa que había levantado toda su vida porque no había terminado sus estudios de medicina. Yo no creo que un militante político se arrepienta de la causa que levantó. Bueno, estas son las palabras que están en el otro libro, que es el libro de Alberto Lacoste. Esto es todo lo que se quiso imponer como historia durante la dictadura militar y prevaleció en los primeros años de la democracia. Que acá había dos grandes hombres que habían traído el progreso a Morón, siempre usaban esa palabra, y que eran Fresco y Amato, cuando en ningún momento fue así. ¿Por qué se los recuerda a Fresco y Amato? Al gobernador Fresco, por ejemplo, se recuerda por traer a Morón lo que hoy conocemos como el Instituto de Aedo. ¿Dónde puso Fresco el Instituto de Aedo? Fresco lo puso a 6 cuadras de su casa. Ahí se puso el instituto. Ahora, ¿cómo lo justifica Coria, el historiador Coria, a Fresco en su acción de ponerse el Instituto de Aedo a 6 cuadras de su casa? Lo justifica diciendo que lo puso equidistante a los 3 aeródromos de Morón. No sé cuáles son los 3. Palomar y Morón. Pone Coria el de Castelar, yo no sé por qué pone 3.
Digo, en 1940, ¿cuál era el tráfico aéreo de Morón para que sea necesario ponerlo equidistante a las dos bases del Instituto de Aedo y no a 6 cuadras de su casa? Ahora, suponiendo que yo estoy confundido y que el tráfico aéreo era muy grande, la verdad es que la mayoría de la población viajaba a pie, a caballo, en carreta o en bicicleta. O sea que ponían un instituto no para la mayoría, sino para la minoría, que era la que viajaba en avión, que en ese tiempo deberían ser muy pocos los aviones que volaban por los cielos de Morón. Pero ahí lo ponen, y esta es la gran obra de Fresco, el instituto, que obviamente lo paga toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las grandes obras de Amato? Las grandes obras de Amato siempre se nombran muchas obras, pero se sintetiza en 3. El cementerio municipal, la asistencia pública y el palacio municipal. ¿Qué se hace durante los 14 vergonzosos años que nos llamamos 6 de septiembre? Digo que es vergonzoso porque es el nombre de un golpe de Estado, es la fecha de un golpe de Estado. Si hoy hubiera un distrito que se llamara 24 de marzo, la verdad que también sería vergonzoso, no hay ninguna, a nadie se le ocurrió tan siquiera hacer esto en la época misma de los militares. Hay golpe, sale el golpe, deja el golpe el Poder Ejecutivo Nacional y Amato y Fresco le ponen a Morón 6 de septiembre, todavía se pueden haber cosas de 6 de septiembre en el Palacio Municipal. ¿Dónde invierte grandes sumas de dinero Amato? En el cementerio, en el último lugar que una persona va a ir a pasar sus días. Es muchísimo mayor la inversión que hace en el cementerio que en lo que él llamó la asistencia pública, que estaba donde está Rentas ahora, acá sobre la calle Belgrano. O sea, invierte más donde uno va a terminar que cuando uno va a nacer. Estas son las inversiones de Amato. Y hace este palacio municipal porque lo que Amato está haciendo es demostrando dónde está el poder, con semejante palacio municipal que en aquella época, 1939, era muchísimo más grande que muchas sedes de gobierno de provincia. Semejante palacio municipal se instaba en Morón cuando todos los barrios periféricos parecían aldeas. No, él quiere mostrar lo que es el poder, dónde reside el poder. Obviamente se equivocan los dos, se equivoca Fresco y se equivoca Amato, porque el poder no reside en ningún lugar. El poder es algo activo. Así fue que sucedió después, en 1948, cuando ellos tienen que dejar ya definitivamente la comuna. Ahora, ¿quiénes eran estos dos hombres, Fresco y Amato? Eran dos hombres de Navarro. Fresco era de Navarro, se casa en Capital, se muda a Avellaneda y llega a Edo. Fresco se muda a Avellaneda. ¿Qué es Avellaneda? El territorio de Barceló, el conservador más violento de toda la provincia de Buenos Aires, un hombre vinculado al juego, al tráfico de mujeres, al delito, a los secuestros, a la violencia, al robo. Ese es Barceló, ese es el jefe político de Fresco. Y Fresco es el jefe político de Amato. ¿Y por qué viene Fresco a Morón? Fresco viene a Morón porque trabaja para los ingleses, es el médico del ferrocarril. Acá está en 1923 Fresco, trabajando para los ingleses. Y este es el punto que después voy a unir con Villegas. Fresco trabajando por los ingleses y Villegas peleándose con los ingleses, que le voy a explicar cómo. Ahí están los dos, la gestión. Amato era el hombre de confianza. ¿Qué querían sostener Fresco y Amato? Ahí están los ventanales en el primer piso del Palacio Municipal. Los ventanales reflejan el trabajo, la agricultura y el comercio exterior. O sea, producir para exportar, porque era el país para pocos, era el país que se llamó granero del mundo. Morón no era exactamente un granero, pero se llamó granero del mundo, que era donde 200 tipos vivían muy bien y el resto del pueblo vivía con hambre. Ese proyecto venían a sostener, porque tampoco se explica, entre las obras que hacen en Morón, es por qué teníamos un matadero, excepto por este vínculo, ¿no?, hacia la ganadería, hacia el campo y hacia la exportación que tenían ellos. Estas son las grandes obras de estos dos hombres, y que se nos quiso decir que eran los dos grandes fundadores del distrito de Morón, cuando no fue así, cuando fue Villegas. Cuando en 1940 el Poder Ejecutivo Nacional le pide a la provincia que intervenga el municipio de Morón, ya sabían que ninguno de los dos iba a volver a poder tener relevancia política y no la tuvieron nunca más.
Ahora, esa investigación, ese estudio falta hacerlo. Por eso yo narro todos estos hechos, para que nadie insista en contarnos que dos hombres vinculados al fraude y a los golpes de Estado fueron los que pusieron a Morón en el camino del progreso. En ese momento, el movimiento popular que lideraba la Unión Cívica Radical había sufrido, como Villegas, obviamente porque lo integraba, persecución, secuestro, tortura, inclusive muertes. Estaba golpeadísimo, y seguramente porque estaba así de golpeado y porque llevaba la cabeza gacha, es que Frejos, cuando asfaltaba una calle, le ponían los cordones la placa de que lo había hecho la gobernación de la provincia de Buenos Aires, su gobernación, porque sabía que el movimiento popular tenía la cabeza gacha y que era que lo leyeran, que supieran, y que si le levantaban vieran el Palacio Municipal, para que sepan quiénes eran los dueños del poder. Contra todo esto se peleó en la década del 40 y contra todo esto peleó Villegas. No se puede pensar que se puede hacer así un distrito. Hay una triada que es irrompible, que es la de dirigente, pueblo y democracia, y esa es la que llevó adelante Villegas, y por eso Villegas es el hombre que lo mete a Morón en el siglo XX. Ahora, claro, nos escriben los libros, nos dan charlas, salen artículos en algunos diarios, hay subsidios, hay ediciones. Acá, por ejemplo, el de Coria, ¿quién lo paga? Lo paga la Municipalidad de Morón, la de 1980, la Municipalidad de la dictadura, con el soporte material de estas ideas, que pagando libros o dando charlas, obviamente la idea se termina por instalar, cuando no hay arraigo, el más mínimo arraigo popular de la obra de estos hombres. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que seguir estudiando de cómo fueron en Morón. Muchísimas cosas, hay muchos libros todavía para hacer. Villegas, ya lo dijo Graciela, Villegas tiene dos mandatos, 1948-1952, 1952-1955. El gabinete de Villegas, luego de haber estado infinidad de veces preso, de haber sufrido un terrible accidente su hermano, en una elección fraudulenta, ellos enfrentándola, luego de que los hayan tiroteado, él llega a la intendencia con un gabinete como, por ejemplo, estaba como secretario general Eugenio Pérez Quintana, 24 años, el secretario general, el subsecretario de Hacienda, que era el cargo máximo, 22 años, en prensa y después cultura, estaba Podestá, tenía 23 años. Cuando lo llamaban al Jardín de Infante, no lo llamaba cualquiera al Jardín de Infante, lo llamaba Joandet, desde el diario El Cóndor, desde enfrente del municipio le decía que es un Jardín de Infante, porque Joandet también era conservador. No era cualquiera el que lo llamaba, no era un anónimo, se sabe quién lo llamaba, se sabe acá, diciendo un libro en su tapa, Lacoste y el otro Coria, quienes dijeron que acá hubo un 17 de octubre mentiroso cuando lo echan a Mato, cuando le interviene en el municipio de Morón. Estas cosas se saben. ¿Sabe lo que hace Villegas en su primer mandato? Paga la gran obra de Amato. El municipio de Morón tiene un empréstito, tiene una deuda. Esa deuda es por el Palacio Municipal, por el matadero y por la asistencia pública. Amato se había ido, le habían intervenido el municipio, y en 1948, cuando asume Villegas, todavía no está pago las grandes obras que estos historiadores nos quieren mostrar como que fueron las fundacionales del distrito de Morón. Es una vergüenza hacer así la historia. Venimos de un hecho ahora, de esta semana también donde ha sucedido algo parecido. Bueno, la Compañía Argentina de Electricidad, que en ese momento se llamaba CADE, y Obras Sanitarias, tenían embargado las cuentas del municipio de Morón. Así recibe el municipio Villegas. No había medios de locomoción, y en los aguinaldos, como era una novedad, los aguinaldos, porque había ya asumido el justicialismo, se debía. Bueno, Villegas arranca con todo esto. Villegas municipaliza el Hospital Morón. O sea, lo hace gratuito y entrega medicamentos, hace el dispensario de vías respiratorias, la caja mutual de préstamos, la cooperativa de consumo, organiza los tribunales de trabajo, organiza la primera elección del voto femenino, amplía y hace del corralón municipal un lugar decente, tanto que en el corralón municipal había peluquería y hasta salón de lecturas. Estas preocupaciones tenía Villegas.
se adquirió el edificio de la colonia de vacaciones de Mar del Plata, que bueno, lleva su nombre muy bien. Tenían una vez por semana una fiscalización de las obras que hacían a través de las autoridades, de las sociedades de fomento y las entidades de bien público, y Villegas se sometía a esa fiscalización. Bueno, hay infinidad de obras, ya nombró muchas Graciela, como la creación del cuerpo de bomberos, todas las plazas que se hicieron, hay algunas muy particulares, expropian los terrenos de Perazo para la construcción del nuevo edificio del Colegio Nacional. El Museo Histórico, parte de las tierras se las da al Deportivo Morón y con el otro resto de las tierras se hacen los tribunales de Morón. Esto era Villegas, no era un matadero municipal, un cementerio, un palacio que lo tuvo que pagar él sí, para que otro pudiera tener algo de prensa o figurar en los manuales de historia. No. Pero lo más importante es que mientras Fresco y Amato querían hacer de Morón una estancia, una chacra, Villegas quería ser una ciudad, un distrito, un municipio y un estado, y por eso le da la fortaleza que le da la cultura en Morón. Villegas tenía el teatro experimental, el teatro rodante. El teatro rodante era impresionante, tenía 50 metros cuadrados el escenario e iba por los barrios. Y acá también traje la foto por si alguien la quiere ver. Tenía el cine sonoro, él no esperaba que la gente viniera al cine, él le llevaba el cine a la gente. Estas eran las cosas que hacía Villegas. Se crearon escuelas técnicas, la Escuela Municipal de Arte Nativo, se creó la banda infantil, las fiestas que tenía Villegas, las fiestas de la tradición que se hacía acá atrás del museo, las fiestas de la primavera, se hizo por primera vez una exposición industrial y comercial, se inauguró el monumento al general San Martín en una plaza que los conservadores llamaban Alsina. Amén de esto le restaura el nombre de Morón a Morón, obviamente, Villegas, y hace el escudo. Arma un acto cada año de su gestión, arma el acto del Día del Trabajador, el 1 de mayo. Yo vuelvo a repetir, después Villegas indulta a Fresco y Amato. Digo que los indulta políticamente, algo que después no hicieron con él. Algo que recién en 1983, en ese momento subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Marcos DiCaprio, logra. Pero Villegas, desde que lo derrocan al gobierno peronista en 1955, aparte de sufrir persecución, Villegas no vio los primeros no estuvo presente en los primeros 3 partos de su mujer. Esa era la persecución que tenía Villegas. Antes tenía persecución por enfrentarse al fraude, luego tuvo persecución por ser un dirigente del movimiento popular. Villegas de 1955 a 1984 tiene un cargo judicial por 2 envíos de flores a 2 mujeres que tenían cáncer y estaban por morirse, que envió desde el municipio a cada una. Una era una amiga personal y otra era Eva Perón. Por esos 2 cargos que lo único que le pudieron encontrar, Villegas tuvo prácticamente que mantenerse proscripto sin poder ejercer candidaturas hasta 1983, que esto se lo arregla Marcos DiCaprio. Por supuesto que la valoración de la gestión de Villegas no puede medirse a través de las obras, si no sería muy fácil, ¿no? Haríamos un inventario, cuántas obras hizo cada intendente y sacaríamos cuál fue el mejor. Y nos podríamos encontrar con muchas sorpresas, pero hay un aspecto de la gestión de Villegas que es interesantísimo y que es por el cual, con esto arranqué hablando, lo mete a Morón en el siglo XX, que es cuando monta el Estado municipal sobre el territorio del distrito en un acto único de soberanía. Villegas se pelea con la colonia bilingüe que vivía en Hurlingham, con la colonia inglesa. No querían pagar impuestos, no querían abrir las calles, no querían que el municipio le recoja la basura, no querían salas de primeros auxilios. Villegas se pelea contra esa colonia que había sobrevivido hasta la década del 50 con autonomía. Esto es lo que hace Villegas, hace que Estado y territorio sean una y la misma cosa, y esto es el ejercicio de la soberanía. Esto que pasaba en ese momento en el país a nivel nacional, Villegas lo hace atravesar también en Morón, integra todo el municipio de esta manera, con una ciudad que nunca le gustó
ser parte del distrito. Esta es una gran pelea que tuvo Villegas y que la lleva adelante y la lleva de manera exitosa. Durante la gestión de Fresco y Amato visitaban las autoridades bilingües del Hurlingham Club, y acá también están las fotos en un suplemento de un diario que se llamó Juventud, que era de los conservadores, que graciosamente se llamaban demócratas, y que el primer ejemplar que está acá tiene la foto de José Félix Uriburu como que era el líder, el caudillo de la nación. Duró 2 años porque aparte fue un mamarracho de golpe en todo sentido. Bueno, acá están las fotos de Fresco y Amato visitando la colonia de Hurlingham y Villegas peleándolo. Esto es lo que lo diferencia a Villegas de los conservadores y donde deja la marca Villegas hacia adelante. Ahora voy a decir por qué deja una marca. Y esto es un gran ejemplo, vuelvo a repetir, para los días que estamos viviendo. Villegas es el punto más alto de la relación dirigente, democracia y pueblo. Y cuando yo digo de las marcas que deja Villegas, por ejemplo, ¿no? En 1959, Hurlingham crea su propio banco. El banco de Hurlingham son capitales privados, el comercio de Hurlingham con los capitales ingleses. ¿Por qué? Porque Hurlingham no quería venir a Morón. Ubaldo Merino, otro intendente del Movimiento Popular, es el hombre que hace la avenida Vergara, termina de cristalizar la avenida Vergara. O sea, cuando en 1959 Hurlingham quiere ver de qué manera puede seguir logrando autonomía de Morón, lo que hace un intendente como Merino, marcado por la gestión de Villegas, no quiero decir con esto que se llevaban bien, pero tenía una trascendencia histórica y marcado, lo que hace es integrar, no hace separar. El pueblo se quería separar, Merino los quiere integrar. Villegas municipaliza el hospital de Morón. Otro faccioso, Romero Neto, que era el interventor de facto del municipio de Morón durante el Onganiato, cierra la asistencia pública. Villegas municipaliza el hospital, Romero Neto cierra la asistencia pública. Abel Costa, otro hombre de la democracia, de la Unión Cívica Radical Intransigente, crea Plaza La Roche para que el pueblo pueda dirigir su lugar a tomar el transporte público en 1958. Contra esto que hace Abel Costa, la dictadura militar de 1976 estafa todo el comercio local vendiéndole locales sobre el andén de una estación ferroviaria moderna que nunca se realizó. Estas son las diferencias entre alguien que es golpista, entre alguien que es faccioso y alguien que representa la confluencia de democracia, el pueblo y la gestión. Este es Villegas, quien más posibilidades tuvo de llevar adelante estos 3 factores, y es Villegas el que hace de Morón, el viejo Morón que nosotros conocimos hasta 1995, en un acto de soberanía, incluyendo a la colonia bilingüe, al distrito. Si hoy Hurlingham puede ser municipio propio y tener un intendente y un consejo deliberante propio, es porque una vez en Morón hubo un hombre que fue y peleó esa colonia y le dijo que iba a integrar el Estado municipal, pagando impuestos y abriendo sus calles. Por eso digo que no solamente quiero que el paseo se llame Villegas, porque Villegas nació en Aedo porque tuvo una gran gestión, sino porque Villegas fue todo lo que conté, se opuso a todo lo que dije, y aparte por este hecho de soberanía que marcó durante su gestión. Nada más. Muchas gracias, señor Andrés Linares.